Cumplimiento con la primera actividad de la materia de legislación comercial. Uno, características del comercio de 1596 en el siglo XVI. La actividad comercial tradicional se transformó profundamente. Su organización fue presentando diversas modalidades con el fin de proteger el capital comercial, facilitar y conseguir contactos a larga distancia y de distribuir el riesgo de las transacciones comerciales. Los mercaderes no acuden a redes y sociedades de comercio, generando algunos momentos monopolios sobre la venta de producto en una zona específica. El capital en manos de los grandes mercaderes generó el desarrollo de un sistema de crédito y pago. Dos, nació, cuando nació William Shakespeare nació en Starwood, un pueblo pequeño inglés a unas 35 millas del sur de Birmingham. 23 de abril de 1564, muriendo el mismo año del año 1616, hijo de un padre que logró contribuirse, que logró convertirse en un gran comerciante con buen éxito, quien ocupó cargos oficiales como regidor y alguacil. Su fortuna disminuyó según datos en 1570. ¿De qué nacionalidad era William Shakespeare y por qué podía hablar del comercio en Venecia? ¿Dónde queda la Venecia de 1596? Como se indicó, fue inglés. Los asuntos del poder o la ambición son temas frecuentes en las obras de Shakespeare y de forma particular se refirió al comercio de Venecia, ya que esta obra deja ver muchas cosas del momento mostrando de manera muy cercana las relaciones económicas en los inicios de la revolución burguesa que dio fin al modelo de producción feudal en Europa. El autor deja ver en su obra a Antonio, un mercader, profesión fue muy respetada en esta nueva era económica que con el paso de los siglos su posición se ha mantenido en esencia. Tomar a Venecia fue algo acertado, ya que desde Marco Polo los venecianos consiguieron una buena fama para el ejercicio del comercio en Venecia, ubicada en Italia. Para 1596 era la ciudad más importante del siglo XVI. ¿Cuáles eran las principales regiones, ciudades y naciones donde se desarrollaban el comercio cercano en 1596? Los italianos dominaban el comercio. Las regiones donde se comercializaba bienes comprendía desde París y la curva del Loira al Mediterráneo, anotando que Francia formaba parte de una zona económica en la que italianos dejaban ver poderío en el comercio poderío que comienza desde finales de la Edad Media en toda la Europa occidental. Pero no solo los italianos desarrollaban el comercio, los franceses, armenios llegaron hasta el territorio de Persia, pasando por el Himalaya. Llegaron hasta Lhasa
Realizaron actividades desde comercio hasta fronteras de China. Estuvieron en Moscú distribuyendo la seda, el bruto de Irán, pasando por tierras rusas, incursionaron hasta Arcadel 1676 y los países vecinos de Rusia ejercieron el comercio en Moscovia. Penetraron en Suecia, llegando también por sus mercancías por la vía de Ámsterdam. Mercaderes orientales ingresaron a Italia, incluyendo a Venecia, desde finales del siglo XVI. Los judíos igual se extendieron por todo el mundo como mercaderes desde épocas anteriores con una vida sin arraigado, impulsados de España en 1492 y de Nápoles en 1541. Los mercaderes judíos se distribuyeron en dos direcciones, hacia el Islam mediterráneo y hacia los países del Atlántico. Los judíos llegaron a Turquía, Salónica, Bruges, Estambul y Adrianópolis, construyeron grandes fórmulas desde el siglo XVI como negociantes o arrendadores de impuestos. En los países occidentales, la mayor parte de judíos se situaron en Roma, dedicando más a la usura que al comercio por vía marítima. Los holandeses y portugueses tuvieron como centro a Lisboa, desarrollaron el comercio por las costas africanas y americanas, y unieron el Atlántico con el Pacífico y el extremo oriente entre 1580 a 1640. Las coronas de Portugal y Castilla se reunieron en una misma persona real. Esta unión permitió borrar las fronteras también entre Brasil y el Potosí, hoy provincia de Bolivia, debido a la existencia de un vacío mercantil casi absoluto. La América española fue explotada inicialmente por los mercaderes extranjeros. Se sabe que desde hacía mucho tiempo marinos y mercaderes habían entrado clandestinamente en estos territorios. ¿Qué productos se comercializaban en 1596? ¿Cuáles eran los medios de transporte que instrumentos utilizaban para hacer valiosos sus negocios? Papeles comerciales, títulos, valores y otros productos, como las especies jengibre, sándalo, clavo, canela, pimienta, drogas colorantes, tal que el caso del extracto de cuchichilla, grana escalate, grana parastice, rojo de España, rubia de Orodia, palo de Brasil, pastel añil o índigo, drogas mordentes o astrillantes, alumbre, nuez de agallas, medicinas, perfumes, cera, sosa, azafrán, tejidos hechos de algodón, cáñamo, lana, lino, seda, alimentos de ganado, leguminosas, frutos secos, sal, trigo, cereales, vino, aceite, azúcar de caña. Medios de transporte
llamado siglo de oro se utilizaron las embarcaciones como medio marítimo para el transporte de recursos y las carrozas que se movían mediante el uso de caballos, generalmente. Sobre los instrumentos para hacer negocios se utilizaban documentos diplomáticos que sirvieron como medio de comunicación entre los diferentes estados, entre sus representantes en el extranjero, documentos relacionados con instituciones del estado, documentos para comunicar datos de transacciones y para poder comprender la manera de ejercer el comercio, documentos relacionados con instituciones municipales, documentos comerciales de carácter público, documentos de aduanas o cuerpo de aranceles. Fueron documentos importantes para el comercio entre estados, documentos bancarios, compuestos por documentos que proveían de bancos públicos muy comunes en Europa, donde finales del siglo XVI, diferentes a los documentos banqueros o prestamistas que tienen carácter privado, documentos comerciales de carácter privado de gran utilidad para comprender la manera de pensar de los comerciantes y la práctica mercantil. Otros dos son grupos conformados por correspondencia y los documentos contables. Estos últimos contienen registros, los cuadernos de cambio, las cuentas en hojas sueltas, cuya conservación se encuentran en mejor estado de la correspondencia y permiten una comprensión más detallada de la práctica comercial diaria. 6. ¿Qué negocios mercantiles se pueden observar en el mercader de Venecia? Se evidencia el negocio de préstamo de dinero mutuo, que para el caso de Antonio Mercader de Venecia acude a Sherlock, un judío, solicitándole el préstamo de una cantidad de dinero. El préstamo solicitado por Antonio era para ayudar a su amigo, de nombre Basanio, ya que este amigo tenía que visitar a la princesa Porcia y lograr cumplir con lo pedido hecho por el padre de Porcia. Llegando el momento del pago, Antonio no pudo cumplir con la devolución del dinero. Sufrió unas pérdidas considerables de mercaderías. En vista de esto, el judío lo lleva a juicio y exige de forma contundente que le lleve a cabo lo acordado, es decir, que le pague tal como se estableció. No aceptó recibir el doble del préstamo y reitera que se debe pagar con una libra de carne extraída de su cuerpo. Pero la exigencia del judío finalmente no se cumple, pese que estaba todo dispuesto para tal efecto y no se lleva a cabo por la presencia de un doctor en derecho en, en plena audiencia de juzgamiento, que haciendo valer una ley de Venecia existe, existente y desconocida por el judío, logra que la intención de esto no se pueda materializar y por el contrario el judío terminó condenado a ceder la mitad de sus bienes a Antonio y el resto al Estado. Este doctor resulta siendo la nueva princesa Porcia, quien utiliza un disfraz engañando a a todos los presentes y mediante un hábil desempeño como litigante genera la absolución del mercader y
A cambio, se condena al judío en los términos indicados, doctor. De este le hace saber al judío que si él solicitó que se hiciera justicia, la justicia también se le aplicaría de forma drástica en caso de no cumplir con el mandato legal. Al final, quien resulta vencido en el juicio es el judío, quien tuvo que aceptar la condición que le estableció Antonio, como fue la de convertirse en un cristiano y así salvar su vida. Y aparte, y parte de su patrimonio, esto último permite indicar que se produjo el negocio de permuta, la vida y parte de los bienes del judío a cambio de convertirse en cristianismo. 7. ¿Qué dilemas éticos se observaron en el mercader de Venecia? La carencia ética por parte del judío, que para no poder perder sus derechos, acepta convertirse en cristiano, algo que no sentía. Al igual, hay que, al igual hay carencia de ética por parte de Antonio, que obliga al judío a convertirse a una religión que no es la suya, presionándolo de tal forma que no lo deja sin ninguna alternativa al judío, que aceptar todo para que no pierda el ofrecimiento del préstamo por Antonio, un cristiano protegido por leyes, enfrentado por un judío resistido por los pobladores debido a la forma de actuar que pretendió de vengarse de Antonio. En su momento lo precisó como persona. Actúa con ética la princesa en el papel del doctor, a no olvidar que ante todo se debe cumplir con el mandato legal de forma total, no fragmentada, teniendo claro que la ley siempre debía primar, más allá de las posiciones personales. ¿Cuáles son los orígenes del comercio? El comercio está relacionado a los primeros tiempos de la vida humana. El hombre primitivo se dedicaba a a la caza de animales y así obtenía el alimento y con qué cubrirse. Cuando conoce la agricultura y la logra lo necesario para sobrevivir, comienza a producir excedentes que luego intercambiaba por lo que era necesario y no tenía en su poder, apareciendo el trueque. Y así se da origen al comercio con la llegada del trueque. Surgen los intercambios encargados de relacionar a las partes que tienen que tienen excedentes para facilitar el intercambio. Más tarde se da inicio al transporte de los excedentes y un mayor número de intermediarios. Con el código de Hamburg se regulan las operaciones a plazo por interés y el contrato de depósito, lo que era aprovechado porque evitaba el perder tiempo buscando
a aquella persona con quien efectuar el trueque. El comercio en Grecia y Roma va creciendo hasta la caída del Imperio Romano, que generó el estancamiento de la actividad mercantil por la existencia de los feudos y las economías cerradas. Hacia finales de la Edad Media y principios del Renacimiento aparecen los primeros bancos. Eran unos establecimientos monetarios con una serie de servicios que facilitaron el comercio. El antecedente de la actividad bancaria se presenta